Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video. Hace mucho tiempo que no hacía videos. Desde que me cerraron un canal de TikTok, básicamente no había hecho video. Hice uno hace unos pocos días, pero el audio salía demasiado bajo. En este celular creo que sale un poquito más alto. Y quería hablar acerca de todo lo que ha pasado en el último tiempo. Como digo, no he sacado video hace bastante tiempo. Es interesante cómo ha subido Johannes Kaiser en las encuestas. Esto es algo que se veía venir porque el tipo tiene bastante carisma, no es el candidato perfecto, no es Milei, pero de todas maneras está bien asesorado, el guatón tiene bastante training en lo que son debates, en lo que son discusiones, así que sale generalmente bien parado cuando lo invitan a la tele, cosas así, y eso lo hace ser bastante más popular. O sea, yo no sé hasta dónde tiene para subir. Siempre se pensó en un 7-8%, que era lo que sacó Kast en su primera elección, ¿no es cierto? Pero quizás ahora el mundo o Chile está como más predispuesto a escuchar ese mensaje. Ya lo vemos con Trump, lo vemos con la renuncia de Justin Trudeau en Canadá, lo vemos con la popularidad que aún mantiene Milei en Argentina. Digamos, esto incluso lo dijo Johannes Kaiser en la entrevista que dio a CNN Chile, de que cosas que hace 3 4 años se decía y era un escándalo, al día de hoy se dicen y no pasa nada. O sea, y de hecho gran parte de la gente lo encuentra la razón, sobre todo temas con respecto a la inmigración, por ejemplo. Esto yo lo viví en carne propia, mucha gente lo vivió en carne propia, cuando hace 5 6 7 años uno decía algunas cosas, no en contra de los inmigrantes, en contra de la inmigración, porque tampoco se trata de tener un discurso de odio, de que vienen a empeorar la raza, ni cosas por el estilo, sino que cosas realistas, de que van a generar problemas en la atención médica, en educación, en cupos preescolares y todo el tema de la delincuencia, basura, comercio ambulante, fritanga en la calle. Todo esto se veía venir, todo esto uno lo decía, todo esto uno lo podía más o menos atisbar, y sin embargo te trataban de lo peor, de fascista, racista, qué sé yo. Y ahora prácticamente todo el mundo, hasta la izquierda, está a favor de esto, cuando ellos mismos te decían fascista, nazi, ultraderecha hace 4 años, 5 años. O sea, no estoy hablando de hace una década. Y uno esto lo venía diciendo hace, no sé, yo tengo los primeros videos de este canal, yo supongo que hace más de 7 años, van para los 8, y de este canal, y yo antes en Twitter y otros lados decía cosas parecidas, y te insultaban, prácticamente te bloqueaban, te baneaban de los lugares por decir cosas absolutamente lógicas. O sea, si tú vas a traer un 10% más de la población de la que había establecida, mínimo tienes que mejorar en 10% la cobertura en educación, en salud, seguridad, sobre todo en seguridad. Mínimo, para que la calidad de vida del promedio de la gente, sobre todo los que usan servicios públicos, sea igual. O sea, como mínimo tienes, y eso no se hizo. Y no solo no se hizo, sino que incluso en algunos puntos, no diría que empeoraron, pero quedó prácticamente plana. Por lo tanto, ya hay automáticamente un peor servicio público. Y eso sin contar con que muchos inmigrantes venían de muchos de los países más violentos del mundo, cosa que yo dije textual. Si vienen venezolanos, si vienen colombianos, seguramente la mayoría van a ser honestos, pero un porcentaje sí va a ser deshonesto. Y ese porcentaje deshonesto es mucho más alto que el porcentaje total de chilenos deshonestos, ladrones, delincuentes, sobre todo delincuentes, digamos, sicarios, gente realmente mala. En Chile había muy poco, vamos a decir 0,1% de la población, ya, bueno, y si vieran 850.000, 1 millón de personas, donde no es un 0,1 el problema, sino que es un 5%, son 50 veces más. Y eso te va a generar una crisis social y hasta política, donde prácticamente todo el mundo va a correr sus ideas, y donde además otra de las cosas que antiguamente la izquierda, el progresismo defendían, ya son cosas que ni siquiera es que la gente esté en contra, pero simplemente las consideran irrelevantes, como ¿cómo se llama esto? El lenguaje inclusivo, toda esta estupidez. Han pasado a un segundo y tercer plano. Incluso la gente que está de acuerdo con eso sabe que eso no son cosas importantes, sabe que eso no es relevante a la hora de decidir tu voto, a la hora de evaluar un gobierno políticamente, y por lo tanto el mundo cambió. Pero esto no es porque el mundo se haya vuelto facho ni nada, no, se está volviendo poco a poco a la normalidad, porque siempre que hay un flujo hay un reflujo, siempre que hay una ola, digamos, hay una marea y una contramarea, es un ciclo natural de las cosas.
donde había una fiebre woke, yo diría que del 2016, 17, 18, que curiosamente se estaba apagando el 2019, pero por lo menos Chile revivió fuertemente con el estallido social, donde muchas de estas consignas se hicieron mainstream, donde los medios empezaron a hablar un montón de estupideces, donde en algún momento la gente se perdió y pensó que por apoyar a las causas LGTB o cosas así, tú tenías que ser de izquierda o viceversa, que por ser de izquierda tenías que apoyar esas causas, la transexualidad, la migración abierta, las leyes, de todo tipo de cosas, que además todas esas cosas son políticas públicas que generan gasto y todo ese gasto lo tiene que pagar alguien y si lo pagan los más pobres finalmente no estás haciendo ayuda social, no estás haciendo un progreso, no estás en favor de la clase trabajadora, sino todo lo contrario. Y ni hablar del tema que es el tabú que todavía queda, que todavía los progres lo defienden a muerte, porque muchos de los otros temas ya los progres ni siquiera los defienden, o sea, los dejaron de lado, como el feminismo extremo, el LGTB extremo, o invasivo, toda la política queer, toda la política de migración abierta, todo eso ya muchísima gente de progresista o se hacen los tontos o están en contra, digamos. Se dieron vuelta la chaqueta absolutamente. Pero un tema donde sigue habiendo una mayoría, digamos, políticamente correcta, una mayoría indiscutible en el tema del calentamiento global, que yo no lo voy a discutir. Primero, yo no soy científico, así que yo no sé si será así como dicen. Ahora, lo que sí sé es que un principio de la ciencia es que se pueda discutir, que tiene que ser puesto en cuestionamiento. Todo. Ese es un principio científico. Lo otro es anticientífico. Cuando te dicen que eres conspiranoico, que la gente así es anticientífica, el no querer discutir o el no querer presentar evidencia o el estar en contra del debate también es anticientífico, porque no es una verdad revelada. La ciencia es una cosa que va avanzando sobre prueba y error siempre y que se ha superado y que muchas de las cosas que la ciencia decía en un momento después dice lo contrario y así. Y esa es verdaderamente la ciencia y tomar medidas exageradas económicamente para paliar una cosa que en este momento nos parece cierta, no es necesariamente bueno. Yo creo que por lo menos no hacerlo de manera tan extrema. Hay muchísima tela que cortar en ese tema. Y al Guatón Kaiser también lo han atacado por cuestionar el calentamiento global, porque mucha gente dice que no es generado por el ser humano, mucha gente dice que hay ciclos, que toda la vida, en toda la historia ha habido ciclos. Yo como digo, no soy científico y no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que alguien cuestiona, aunque sea un poco, la gente se pone histérica. Y cuando se pone histérica, eso es lo más irracional y lo más anticientífico. Y lo más gracioso es que esa gente que se pone histérica te dice anticientífico, antirracional. Y esto es lo contrario. Hay que presentar evidencias. Y si bien la mayoría de la información científica publicada en el mundo al día de hoy está de acuerdo con que hay un cambio climático, no todos hablan de emergencia climática, no todos están de acuerdo en la intensidad o en lo catastrófico que sería, no todos están de acuerdo en eso. Y lo más importante es que no se atacan realmente las causas, sino que, por ejemplo, la gran mayoría de las emisiones de CO2 en el mundo vienen de China, de India y en menor medida de Estados Unidos. Cuando esos tres países justamente no están, por lo menos China y Estados Unidos, no están en ningún acuerdo climático ni de bajar CO2 ni nada. Tienen algunas políticas que lo quieren bajar igual, pero no están en estos tratados internacionales que los obligan a hacerlo. La COP25, la CO2 no sé qué, ellos no están, no participan. ¿Por qué? Porque dicen nuestra soberanía es más importante que el eventual calentamiento global, que es de 1 o 2 grados de aquí a 20 años, a 30 años, y que muchas de las predicciones que se hacían además han resultado falsas o por lo menos medianamente falsas o con plazos que no se han cumplido. Porque si uno se pone a revisar bibliografía para atrás, uno se va a encontrar con cosas alarmistas desde los años 60 que te decían que en los 80 ya el mundo iba a ser irrespirable, después los 70 te decían que en los 90, después los 80 te decían que en el 2000, el 80 decían que el año 2000, era muy típico en los años 80, yo me acuerdo cuando era chico siempre decían cosas así, a partir de los 90 lo fueron corriendo un poco más, del 2000 ya te están hablando del 2050, 2030, entonces siempre se va alargando porque, bueno, no es que haya cambiado porque haya menos contaminación, que también, pero es porque hay cambios climáticos que
son naturales, hay ciclos incluso dentro de un periodo que puede ser al alza de las temperaturas, hay microciclos internos de 5 o 10 años que van en contra, entonces es muy difícil prever, predecir todo esto. Con esto no quiero decir que no hay un cambio global ni un cambio climático, no quiero pasar por conspiranoico y además no soy científico y no tengo la evidencia ni para un lado ni para el otro, pero lo que sí sé es que hay muchas de estas cosas que no son verdades reveladas, no es que bajó Dios del monte Sinaí, nos dijo, nos dio las tablas y que va a haber un calentamiento global, no. Todas estas cosas están siempre en verificación, siempre en estudio y que por lo tanto muchas de las políticas son muy exageradas y son muy elitistas además porque, por ejemplo, un auto eléctrico es mucho más caro, es muchísimo más caro que un auto a benzina, que un auto normal, digamos. Y bueno, un híbrido a media, etcétera. Y esto perjudica a la gente pobre, al pueblo en el fondo, que no pueden tener su auto y que van a tener que depender, no sé, de los colectivos, de la micro, del transporte público, que en muchos países viene a peor. En otros países estará normal, pero en Chile justamente por el influjo de la inmigración, por el crecimiento de la población producto de la inmigración, es un peor servicio que el que había hace, no sé, 5 o 6 años. Y sin embargo, nos están llevando a un punto en que solo los ricos van a poder tener movilización privada, que es lo mismo que pasó en la educación en Chile, donde solo los ricos pueden tener acceso a educación privada. ¿Por qué? Porque eliminaron los subvencionados con fines de lucro, que eran una maravillosa innovación que no existe en todo el mundo y que funcionaba perfectamente en Chile, que permitía que hubiese proyectos educacionales diferentes y que se gastara la plata de manera diferente a como lo hacen los colegios públicos que están todos enfocados y todos mandados desde arriba en la misma dirección. Entonces, esta multiplicidad de proyectos educacionales sí beneficiaba al país en su conjunto, porque había colegios subvencionados con fines de lucro que, por ejemplo, tenían una canchita bonita, tenían piscina, había muchos que, proyectos educacionales distintos que generaban resultados distintos. Y todo eso es lo que enriquece, digamos, a una sociedad, que haya gente distinta, que haya tenido experiencias distintas, y ahí se va viendo cuál es mejor, cuál es peor, cuál podría llegar a ser mejor, dónde está mejor puesta la plata, cosa que en el sector público es muy difícil de checar, y menos cuando hay un programa único de educación básica y media. Así que esas son algunas de las cosas que tenía que decir. Y algo más que tenía que decir con respecto al cambio climático, pero como digo, no es que no exista, no es que no pueda existir por hecho generado por el hombre, digamos, pero no todo el cambio climático viene de ahí, etcétera. Es una cosa larga, es una cosa bien complicada, pero sí las medidas van, para mitigar el cambio climático, van hacia países que no son los mayores contaminantes ni por lejos. Chile ni siquiera el 0,5% de la contaminación del planeta viene de acá. Pero aún así, y curiosamente, Chile se vería beneficiado con las políticas de cambio climático. No el pueblo, pero el país en general, el Estado, digamos que sí. ¿Por qué? Porque Chile no es un país que produce petróleo, pero sí es un país que produce litio y cobre, que son dos de los mayores insumos para los autos ecológicos, autos eléctricos, como se quiera decir. Así que en el sentido, como país sí nos conviene, más allá de que toda la retórica en torno a ese tipo de política sea falsa o sea ineficaz o sea un paliativo bastante ridículo. No me acuerdo por qué empecé a hablar de esto, pero creo que tiene que ver con lo de Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, como digo, va bien. No creo que llegue tan arriba. También un consejo a la gente derecha, no ataquen tanto a Evelyn Matei porque van a terminar votando por ella seguramente segunda vuelta y muchos se van a tener que tragar sus palabras o van a tener que hacerse los tontos nomás y eso es bastante mediocre, digamos. Hay que tratar de actuar de acuerdo a lo razonable. Evelyn Matei a mí en lo personal me agrada. Yo sé que es mucho más centrista de lo que a mí me gustaría, es menos liberal en lo económico, etcétera, es menos pro libre mercado, es menos radical en sus propuestas, pero de todas maneras, en mi opinión, es mucho mejor que Sebastián Piñera, o por lo menos tiene unas mejores ideas. Otra cosa es cómo las implemente, pero tiene una mejor idea, una mejor orientación ideológica que Sebastián Piñera, que era el sumum del centrismo. Evelyn Matei, por mucho que a mucha gente no le gusta porque abraza las políticas de género, pero eso es el único guiño que tiene el mundo progre, digamos, y fuera de y eso tampoco te va a afectar tanto.
Y fuera de eso, Evelyn Matei es una persona que tiene ideas bastante liberales desde siempre en lo económico. Ella estudió economía, etcétera. Entonces, es una persona que sabe bastante. Y bueno, hija de un general que estuvo en la Junta Militar de Gobierno en la dictadura. O sea, no es una persona que vamos a decir una advenediza en la derecha, ni mucho menos centrista, centro izquierda, o un rojo camuflado, como dicen. Hay cada gente que dice cada estupidez. Así que ojo con eso. Yo creo que son buenos candidatos los tres que hay por la derecha en este momento, que es Kast, Matei y Johannes Kaiser. Yo Johannes Kaiser lo apoyo, yo personalmente siempre lo apoyo, desde muchísimo antes de que fuera candidato presidencial, porque es de las pocas personas que, incluso yo cuando he hablado acerca de youtuber, de Sebastián Izquierdo, criticando el paralelo 33, el único que siempre he notado más constante, que eso es un plus, es Johannes Kaiser. Así que en ese sentido lo apoyo, pero también hay que ser realista y hay que saber que tiene su techo. O sea, Johannes Kaiser en una elección general dudo que pase del 10%. Si llegara, no sé, a un 12, 13 sería espectacular. 14 sería increíble, 15. De hecho, hay simulacros de encuestas con Evelyn Matei, donde en una eventual segunda vuelta entre Matei y Johannes Kaiser, Matei le saca, no sé, era como 70-30 o 80-20, una cosa gigantesca. Pero como digo, por suerte tenemos tres buenos candidatos en la derecha y a todos los aluminios que no se radicalicen tanto, porque van a terminar después en segunda vuelta con el rabo entre las piernas, apoyando a Evelyn Matei igual. Muchas gracias.